Hola hermano, que la paz de Cristo sea contigo, continúe conmigo y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Nos habíamos quedado en la sección 2 del tema 54 que se titula ¿Qué poder es este que poseen las cuatro fuerzas de acuerdo a las escrituras y que se presentan en Revelaciones capítulo 6 en adelante? ¿Ok? Del libro de Revelación. Vamos a continuar con esa sección 2. Los bendiga, hermano. Y estamos viendo que esos poderes, ya habíamos hablado que eran las corazas de hierro, como los aviones, con sus aguijones respectivos, los helicópteros y los barcos tirando fuego, fuego de azufre por sus partes de frente del barco, por sus laterales. Y muchos de estos aviones también, en la Segunda Guerra Mundial, tiraron las bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima. Todavía las bombas de hidrógeno no las han tirado, son más potentes que las bombas atómicas. Y yo entiendo que esas bombas de hidrógeno no se van a tirar o no van a llegar hasta el fin de los tiempos, después del milenio, cuando el Señor enrolle el cielo. Y prácticamente cuando venga directamente el Señor con su juicio, todas esas bombas que están en esos países, entonces va a provocar que la atmósfera sea removida y venga el sol incandescente y queme y así se la tierra hasta que vuelva de nuevo toda su normalidad. Y entonces Dios permita que entonces baje la nueva Jerusalén después del milenio para ser repoblada de nuevo la tierra por los que fueron salvos durante los periodos, ¿verdad?, de todas las dispensaciones, que Dios sacó un pueblo escogido con él con un propósito, entre ellos a nosotros, porque hemos creído en él y vamos a ser salvos de esta perversa generación. Dice, nos hemos quedado en el tema de los 144.000 y habíamos dicho que ese número es simbólico tanto de los salvos de Israel como de los gentilacios, donde Dios hizo un pueblo de esas dos grandes ramas, y de la rama del pueblo gentil lo insertó en la buena savia que es el pueblo de Israel y les dio bendición, y Dios ha salvado millones de millones a través de los tiempos desde que Cristo ascendió a los cielos. Pero ya anteriormente ya venía salvando gentes antes que Israel fuera pueblo, ya él venía salvando humanos en la tierra y él sabía cuáles eran los de él. Él los llamaba, por ejemplo, como Abraham, que es el padre de la fe, y así por el estilo. Y muchos otros como Enoch, que anduvo con Dios y no vio muerte. ¿Ok? Entonces, estos son los salvos de ambos pueblos, de los cuales estarán entrando en el proceso de la salvación, los 144.000. Esto es hasta el periodo de la gracia de los gentiles sea consumada y se dé el proceso de la guerra final en el valle de Armagedón. ¿Oh? Durante el periodo del reino del milenio, los mismos judíos estarán en paz con sus propios hermanos de sangre semítica, los llamados musulmanes, van a estar en paz con ellos. Es evidente que lo que sostiene la escritura acerca de estos 144.000 son aquellos que vinieron y vendrán de gran muchedumbres, el gentilicio, hermano, el pueblo gentil, junto a Israel, para ser salvo de la persecución de cualquier sistema antidios que se potencie en la tierra. Lea al respecto lo que sostiene Zacarías 12, 11 al 14. Vaya y busque su Biblia y lea lo que dice Zacarías 12, 11 al 14. En este se explica, aunque fuera Israel como la arena de la mar, dice Zacarías, después de haber pasado por todos estos juicios, un remanente simbolizado como el de 144.000 serán salvos. Pero no es que sean 144.000 judíos exactos que van a ser salvos para el tiempo de la gran tribulación. Y como la Biblia dice, 12.000 de Zabulón, 12.000 de esta otra tribu, 12.000, y dan 144.000. Ese es un número simbólico y es más de 144.000. ¿Ok? Este proceso de tribulación y persecución contra Israel se viene manifestando de lo que los judíos han sido dominados en su propia tierra por 7 grandes reinados, que esta misma hermenéutica, como interpretación de la profecía de los últimos tiempos, ha venido sosteniendo y sostiene. Y ya yo les he explicado los 7 montes y el octavo que irá a perdición. Esto, desde el pasado remoto hasta hoy día, en nuestro paralelo profético, ha resultado ser un puente profético del pasado de Israel, el cual se evidenció a los profetas previos a Juan el profeta. ¿Okay? Previo a Juan el profeta, ya esos profetas habían visto lo que va a pasar para esta época del fin de los tiempos de los gentiles. Pero no vieron la etapa de la iglesia. Ese es el misterio que los profetas no pudieron entender del todo. A Juan se le mostró como los reinados grandes antiguos, entre estos los babilónicos, los medos persas, los griegos y los romanos helenizados, antes de venir los 7 montes, ¿verdad? Habían subsistido y habían sido, a través de la interpretación de lo que Dios le dio a Daniel en lo que les reveló a Nabucodonosor en la estatua de Nabucodonosor, de los fuertes grandes
cuatro grandes reinos contra Israel desde aquel entonces. Perdón. Hoy día estos se estarían manifestando en relación a Israel del fin de los tiempos, esto es, desde que Cristo estuvo en su ministerio hasta Cristo haber ascendido al cielo, se estarían manifestando como los últimos 7 grandes reinados contra Israel, del cual saldría el octavo que irá a perdición. Ya estamos próximos a verlo, ¿ok? Se está acercando la semana 70 de Daniel. Si la semana 70 de Daniel se acerca, también se acerca el tiempo de la gran apostasía y se acerca el tiempo del reinado del anticristo y el octavo que irá a perdición, porque la palabra lo profetiza así. Este tipo de reinados representarían en un futuro inmediato para el profeta Juan en su visión en aquel entonces cómo iba a ser esa bestia, tipo dragón, fíjese, tipo dragón que salió de la mar, que la mar ya le he dicho a través de los símbolos que hemos explicado aquí, que es que muchedumbres de pueblo, y la cual trae consigo lo que representan estos 7 montes finales que están en forma simbolizada del poder de los gobiernos terrestres gentiles y los cuales estarían en control del pueblo de Israel hasta que el tiempo y el dominio del dominio de los gentiles, permitido por el mismo Dios sobre el pueblo de Israel, fuese consumado. Es pues durante el periodo de estos tipos de reinados grandes contra Israel que el Dios de todas las naciones gentiles y de Israel asignó al Cristo resucitado ser el único digno encontrado entre todos los terrestres a abrir los sellos que fueron en un pasado sellados al profeta Daniel, hermano, en su tiempo. Después el mismo Dios a través del arcángel Miguel le citó a Daniel de su tiempo lo siguiente: pues Daniel sella estas profecías, pues son para el tiempo del fin. ¿De qué fin, hermano? De este fin de los tiempos de los gentiles. Y que el único que fue digno en abrir esos sellos ha sido Cristo, como se lo he explicado en esta nueva hermenéutica. Después de este fin de los tiempos, el que venimos viviendo desde que Cristo ascendió a los cielos y comenzó a hacer los justos juicios sobre las naciones gentiles y sobre Israel también, esto es, hasta someterlas a que no se organicen más para la guerra y proclamen a cambio un mensaje de paz, equidad y prosperidad para todos los humanos en igualdad de derechos. Después, la consecuencia de todos estos juicios sobre estos grandes reinados que han dominado a su pueblo Israel, el cual Cristo ejecutará todos estos juicios y al final de este proceso someterá también a su esposa adúltera, a Israel, el Israel actual, para proveerle el milenio prometido a David en su pacto davídico. Este proceso para el pueblo judío se viene manifestando desde el tiempo de que los gentiles le han venido dominando su libre culto. Esto viene manifestándose posterior a Daniel el profeta, desde los llamados reinados griegos, luego los romanos helenizados, tuvieron controlando el culto de los judíos, adorar a su Dios al extremo de que un tal Epifanio, que ya se lo he explicado montones de veces, sacrificó una cerda sobre el altar judío de su tiempo y se autoproclamó Dios de los judíos. Lea Romanos 9:27-33, vaya a Romanos 9:27-33 y después lea Amós 9:1 al 12. Asimismo, lea a su vez Hebreos 10:13 y vea lo que hay ahí envuelto en esos planteamientos que traen, ¿verdad?, esos escritos, el cual citó al respecto: hasta que ponga a todos vuestros enemigos al estrado de sus pies. En este capítulo 7, ¿verdad?, de Revelaciones, al igual que los capítulos que le sucedan, como el 12 y el 14 del libro de Revelaciones, el profeta Juan pudo recibir contestación a la antigua pregunta que los mismos discípulos de su tiempo, en el ministerio de Cristo en la tierra, constantemente le hacían a Cristo. ¿Y cuál era la pregunta que los discípulos le hacían a Cristo? Mire cuál era la pregunta. Maestro, ¿restaurarás a Israel durante este tiempo? Refiriéndose al reino milenio prometido a estos. Lea Hechos 1, 6 al 11, le vaya y léalo en la Biblia. Lea Romanos 11, 1 al 36 y compárelo con Joel 2, 18 al 32. ¿Ok? Fundamentado en lo que se escribe y se narra en este sello, en este sexto sello, queda claro que la tribulación es una cosa y la grande tribulación es otra cosa, hermano. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Lea Tesalonicenses 1 al 6. Vaya a buscar su Biblia y busque Tesalonicenses 1 al 6. Primera de Tesalonicenses 1 al 6. Usted debe entender que el sistema de la bestia política, económica y religiosa estará en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles, tratando de engañar al pueblo de Israel en cuanto a su verdadero Mesías. Los van a tratar de estar engañando. Estará utilizando cuanta artimaña y espíritu de mentiras simbolizados a manera de 3 ranas, que ya yo les he explicado eso de las 3 ranas. De igual manera, el anticristo y sus líderes, anticristo, porque él va a tener muchos líderes alrededor del líder anticristo, alrededor del globo terráqueo, entrarán al lugar santísimo de hoy día de Israel, y cual Israel considera sagrado, para
incitarlos a la reconstrucción de ese tercer templo, y que el anticristo, como un hijo de pecado, hombre de concupiscencia como cualquier hombre, sin control de sus pasiones, sabe que vendrá por el poder del mismo Satanás, el padre de las mentiras, entrará a manifestarse en los últimos días del dominio gentil sobre Israel actual con sus tres espíritus de mentiras. Mentira en la política, mentira en la religión y mentira en la economía. A saber, las ranas de la mentira en esas tres áreas que le he mencionado. Este sistema de anticristo en el fin de los tiempos de los gentiles sobre Israel buscará por todos los medios y artimañas de mentiras políticas, religiosas, ecuménicas y economías falsas tratar de engañar no tan solo a Israel como pueblo, oiga bien, sino a todas las naciones del mundo. Estos papusarán, ¿quiénes son estos? Son líderes que van a estar con ese líder anticristo. Un tipo de economía de capital de extremo en la cual grupos élites oligárquicos alrededor del mundo profesarán adorar este tipo de gobierno como el único verdadero Dios a ser adorado por las sociedades. Estos propusarán cambios a las leyes en sus respectivas constituciones de estados que dominan, al grado de dar privilegio a los grupos sociales élites para que practiquen un tipo de comercio prostituido, en la cual solo unos pocos se beneficiarán y el resto 99% de la población humana será subyugada a ser unos meros esclavos de estos. Ahogarán a las clases sociales trabajadoras, a saber, las clases sociales medias y marginales, a una total dependencia del gobierno de turno. Lea Zacarías 11:16 y el Evangelio de San Juan 10:16. No obstante, el profeta recibe en esta misma instancia la contestación a la pregunta de qué sucederá con Israel en ese periodo de tiempo. Los capítulos 7, 12 y 14 de Revelaciones explican estos eventos, pero existen diferencias en la manera de explicar estos eventos, y los cuales pueden ser resumidos a continuación de la siguiente manera. Por ejemplo, el capítulo 7 enfatiza en los escogidos creyentes judíos y millones de gentiles juntos a estos. Esto durante el periodo de la tribulación. Por otro lado, el capítulo 12 y 14 enfatiza en el día en el cual los salvos, tanto judíos conversos y gentiles creyentes, que no creyeron en el arrebatamiento y se quedaron, ¿verdad?, de la iglesia fatua, ¿verdad?, tendrán que darle la cara al anticristo en la grande tribulación, hermanos, y su sistema anticristo. Estos son perseguidos por lo previamente sostenido en esta hermenéutica, porque no se llenaron de aceite, de conocimiento, y no se llenaron del Espíritu Santo para hacer las obras que Dios esperaba ver que fueran hechas por la iglesia como la sal de la tierra antes de levantarlo de la tierra, ¿ok? Y que llevaran el evangelio a toda criatura. Será pues durante este periodo de grande tribulación, oiga bien, de grande tribulación, que el pueblo conocido y mencionado como la nueva Alemania unificada, la de unida a la Alemania oriental antigua, oiga que esto es profético, antiguo, interaccionarán con las partes del área de Magog. Alemania va a interaccionar con Magog, que son las repúblicas soviéticas, de los cuales junto a Rusia, que es Gog, y la Unión Europea, que es el centro de Europa, de todo el centro de Europa donde ellos están coordinados, tendrán el ardiente anhelo de ir de nuevo a dominar no tan solo Israel ahora, sino todo el globo terráqueo con su nuevo sistema político, religioso y económico mundial que ellos van a proponer. Y eso ya lo estamos viendo. Ya la Unión Europea se está levantando y está llevando sus mensajeros. Y están diciendo a Estados Unidos: salte, no te queremos aquí. Nosotros vamos a tener nuestro propio ejército. Y le está diciendo a Estados Unidos: nosotros no tenemos que pertenecer a la OTAN. Si que no quisiéramos. Y entonces se vio como Inglaterra se salió de la Unión Europea porque está previendo lo que ellos están haciendo. ¿Ok? Estos serán auspiciados por la Unión de Religiones Internacionales, que nacen en un común acuerdo de manera de accionar el antiguo sacrosanto Imperio Romano. Después este llamado resurgir del antiguo sacrosanto Imperio Romano, el que será auspiciado a su vez por el falso profeta, el cual en el fin de los tiempos propondrá una paz aparente al mundo, convulso de guerras y rumores de guerra. No es coincidencia observar en estas últimas 4 décadas de estas últimas generaciones, consideradas como las generaciones del fin de los tiempos, como los papas, oiga bien esto, como los papas, esto es dentro de la Iglesia Católica profesante, no la verdadera, se dedican a ser papas viajeros que tienen como tarea primordial el perdonar a todos los reinos terrestres. Y lo pongo entre paréntesis: recientemente, viajando al mismo Israel, el llamado reinado de paz sobre la tierra. Fíjense cómo ellos están haciendo. A su vez estarán enfatizando un culto a los que ellos erradamente y heréticamente auspician, oiga bien esto, como el culto a María, la madre de Cristo terrenal, como ser la reina del cielo, como si María fuera la reina del cielo, o una intercesora entre Dios y los hombres. Este tipo de culto a María, la madre de Jesús, será más pronunciado en los países católicos del sistema anticristo. Ellos le van a dar énfasis sobre este culto a María, ¿ok? Una total idolatría, hermanos.
Es pues en estos países que domina la Iglesia Católica con un 70% de católicos profesantes, vamos a ver ese tipo de culto herético. Este tipo de culto es parecido al culto que hacían los efesios a la diosa Diana de los Efesios. ¿Ok? Estos la adoraban como la diosa del cielo. O sea, para los efesios Diana era la diosa del cielo. Tanto fue así que el mismo Pablo enfatizó en aquel entonces que al Dios que nosotros le servimos no tiene madre por no tener principio ni fin. Él se los enfatizó allí a los efesios. Entonces le costó a Pablo en su tiempo tal revuelo de los efesios que tuvieron que sacar a Pablo por unas ventanas y mandarlo a Jerusalén, so pena que lo iban a matar. Del odio que le cogieron los efesios cuando los efesios empezaron a hablar, cuando Pablo empezó a hablar en contra de esa idolatría que hacían los efesios a Diana, como si fuese la diosa del cielo. La Iglesia Católica profesante deberá reflexionar sobre este tipo de herejía. Yo le digo a los hermanos católicos, ¿verdad?, que tienen que reflexionar sobre ese tipo de herejía y tienen que sacar esa herejía ya del medio para que los hermanos católicos puedan ser llenos del Espíritu Santo y estén preparados para decir el rapto del Señor. Los que despierten, el Señor se los va a llevar. Los que se quedan con el culto herético de María y van a seguir todavía en esa idolatría, se van a quedar y le van a ver la cara al anticristo. Eso es bien claro, hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? Y María es como cualquier otro creyente, como usted y como yo. Lo único que fue una mujer privilegiada porque Dios lo dijo. Bienaventurada eres entre todas las mujeres, por el fruto que ella llevaba. Pero que Dios la haya escogido, pudo haber escogido a otra mujer, pero le pasó a cogerla a ella. ¿Ok? Y María también está esperando por su cuerpo de gloria. María todavía no ha sido glorificada. Al morir María, porque seguía como los creyentes a Jesús, a su propio hijo que era su Dios encarnado, está esperando que la resucite el Señor para su cuerpo de gloria. Fíjense que cuando Jesús estaba en la cruz muriendo y María estaba llorando con el discípulo amado, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Madre, he ahí tu hijo. O sea, si tú te crees que me tienes a mí por hijo, ya no me tengas por hijo, yo soy tu salvador. Yo vine para morir por ti, por tus pecados. Y le dijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Ok? Como queriendo decir, ustedes dependen de mí, como cualquiera otro que venga a arrepentirse, porque para esto yo vine, para pagar el precio por todos ustedes. ¿Ok? Después el mismo profeta San Juan el que le hace la advertencia a los creyentes cristianos de su tiempo, mediante lo que escribe acerca de lo que Dios le provee en visión de los estados que pasaría la iglesia verdadera y lo que deberían cuidarse al respecto. Entre las cosas que Dios acusa a su iglesia es lo que le sostuvo a la iglesia de Tiatira. Dios hace una reprimenda a las diferentes iglesias en sus diferentes etapas a través de los tiempos. Y a Tiatira, mira lo que le dijo a Tiatira. A esta iglesia le reprochó el que le dieran culto a una figura humana en vez del Dios verdadero. ¿Ok? Pablo le enfatiza a los creyentes de su tiempo que el Dios verdadero sí se encarnó en Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Y a este es el que hay que adorar. Es al contenido, no al cuerpo externo. ¿Ok? Y aún tampoco a María, una humana. No, nada de eso. Porque el mismo Isaías 50 lo dice que en él no hubo apariencia para que lo deseásemos, porque el cuerpo quedó masacrado, destruido allí en la cruz. Ahora, eso de él no fue quebrantado porque era la profecía de la Biblia. ¿Ok? Pero si aún fuéramos a adorar a ese Cristo allí crucificado, y como hacen muchas iglesias profesantes, como lo tiene la iglesia católica, ¿verdad? Todavía crucificado así en un de estos, ese Cristo no fue el que Dios nos mandó a adorar. El Señor al que nos mandó a adorar fue al Espíritu de verdad, como dice la Biblia. ¿Ok? Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es a la manifestación, al contenido, a Jesús, algo que había dentro del cuerpo de Jesús, que es el Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y a él es que hay que entregarse para recibir al Padre, porque él lo dijo, yo y el Padre no somos. Y ninguno viene a mí si el Padre no lo atrajera y me lo pusiera frente a mí, pues te acepto. Y ya uno acepta a Cristo, ya uno tiene a Cristo, tiene al Padre, tiene el Espíritu Santo también, porque el Señor lo dijo. Pablo enfatizó a los creyentes de su tiempo que el Dios verdadero sí se encarnó en Cristo como la segunda persona de la Trinidad, y es a este que hay que adorar, y no a María. Pablo explicó en la epístola de los Colosenses cómo Dios se encarnó en la figura de Jesús, y mediante la obra del Espíritu Santo de Dios, Dios incidió en el vientre de María. El mismo apóstol Pablo y el profeta Isaías escribieron al respecto lo siguiente: si algo recordaríamos de él, es su resurrección. Hermosura y parecer, decía Isaías, no hubo en él para que lo deseásemos en esos menesteres. Ahí, en ese cuerpo crucificado, no, hermano. Nosotros vamos a adorar a ese Cristo resucitado. ¿Okay? Al que resucitó y transformó aquel cuerpo y lo hizo un cuerpo de gloria eterno. Y ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a veces va y se manifiesta la gente, claro que sí.
Entonces, la iglesia de Cristo verdadera se debe cuidar de actos idolátricos a otras figuras terrestres o de humanos que han sido llamados por Dios, entre estos María, la madre humana de Cristo, del niño Dios Jesús encarnado en ella, por el hecho que Dios no concede adoración alguna a seres creados por Él, sino solo a Él, y su triple manifestación a los humanos, esto es, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? A eso es que se le debe dar la adoración, no a una imagen de un Cristo crucificado en una cruz, porque ya eso Él lo rebasó. ¿Ok? Ninguna figura humana, no tenga figuras en su casa de este es el maestro o esta es la Virgen María y adorarla. Eso es pecado delante de Dios, eso es idolatría. ¿Ok? 3 manifestaciones, pero en un solo Dios. Cualquier otro tipo de oración para acercarnos a Dios son actos idolátricos y avivan la ira de Dios sobre los humanos. Escúchalo así porque así es. Es pues esto una señal contundente a la iglesia verdadera de Cristo que cree en el arrebatamiento en relación a una iglesia ecuménica profesante, falsa y manifestándose en los últimos tiempos a querer implementar estos tipos de cultos. Usted tiene que tener cuenta con eso. El que se adore las imágenes de humanos, entre estos a María la Madre de Jesús. Ellos van a decir, no importa, pues adórala. A Buda, y que usted tenga imágenes de Buda en su casa, de Confucio, de Mahoma. Qué disparate, hermano, qué disparate. A botar todas esas imágenes y todas esas porquerías de su casa. No tenga nada de esas cosas. Eso lo va a trazar usted espiritualmente y no lo va a dejar llegar de cerca a la presencia de Dios. Y es probable que si no se arrepiente de eso, de esas prácticas, usted pueda perder hasta la salvación de su alma. Todo esto representará en el fin de los tiempos de los gentiles el resurgir de los antiguos cultos paganos manifestados en la antigua Roma pagana, y la cual la Iglesia Católica Apostólica apóstata, evangélicos apóstatas y musulmanes apóstatas unidas a estos cultos falsos estarán promoviendo en el fin de los tiempos de los gentiles todos estos tipos de cultos. Y hay que estar pendiente para la iglesia verdadera decirle, nosotros no vamos a adorar al palo ni a la madera, nosotros vamos a adorar al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra y todo el universo y todos los multiversos que posiblemente que haya. ¿Okay? En relación a este tipo de culto, entre estos, el culto a una diosa del cielo no viene directamente de los católicos profesantes actuales. No fueron los católicos actuales los que pusieron esta adorar a María como la diosa del cielo, como si fuese la madre del cielo y la intercesora entre Dios y los hombres y Cristo. No. Este tipo de culto se inició allá para el tiempo de los apóstoles. Esto es cuando los efesios, por parte de los griegos, como les he explicado, adoraban a una diosa del cielo titulada Diana de los Efesios. Con este tipo, vamos a dejarlo hasta aquí porque es bastante largo, ¿verdad? Y después continuamos con la sección 3. Dice, con este tipo de adoración los griegos hacían gran alarde y comercio y negocio con las estatuillas de Diana a los efesios. Pablo criticó ampliamente este tipo de culto. Las iglesias cristianas dentro del gran reinado romano mezclaron los tipos de cultos paganos en la iglesia cristiana de Roma, haciendo ver a María, la madre de Jesús el Cristo, como si fuera la diosa del cielo, en competencia con Diana de los Efesios. ¿Ok? Esto es, en sustitución de la diosa Diana de los Efesios. ¿Ok? Entonces, es por este culto falso, uno que nació y tuvo su origen en los griegos de su tiempo, y los cuales la iglesia profesante cristiana, potenciales católicos en un futuro, ¿verdad? Allá para el 323 después de Cristo, ver el avance que este tipo de culto tenía en el reinado romano, buscaron la manera de compensar a los cultos de los creyentes en Cristo nuevo esta tal herejía en el culto verdadero a Jesús. Es pues a través de estos griegos helenistas, el gran reinado romano en sus postrimerías, que estos buscaron desde aquel entonces el dominio mundial en los aspectos económicos, religiosos y políticos de su tiempo. Sin embargo, no fue hasta Roma que se pudo manifestar como gran reinado que este sueño del dominio vino a ser una realidad, dominio de todo el mundo, y que fuese por todo el mundo cristiano, pero con un culto herético, que no era conforme a como Dios lo tenía en su plan. Sin embargo, al usted como lector de Revelaciones leer el versículo 9 del capítulo 17, leerá acerca de una mujer mencionada como una gran ramera. Vaya y léelo, la Biblia. Y esa gran ramera no es otra cosa que la religión falsa ecuménica que va a venir para el fin de los tiempos de los gentiles. Pero ya yo le he explicado que esa gran ramera es simbólica de 3 cosas, a través de los 3 espíritus de rana. Puede simbolizar lo mismo la religión falsa con las mentiras, la política falsa con sus mentiras y la economía falsa con sus mentiras. ¿Ok? Y esta se asentó entre los 7 montes. ¿Qué 7 montes? Los 7 montes que le estoy hablando de la profecía de los 7 montes en contra de Israel y del cual saldrá el octavo que era perdición. Ya le he explicado en esta nueva hermenéutica que es la Unión Europea. Evidentemente, estos 7 montes, para esta nueva interpretación que se provee en esta hermenéutica de la profecía del fin de los tiempos de los gentiles,
puede tipificar, entre otras cosas, un tipo de religión herética cristiana que se manifestaría a través de las edades o tiempos y en cumplimiento profético de la profecía de los 7 montes, que estarían como 7 grandes reinados con el libre culto de Israel a su Dios verdadero, esto es, a Jehová. Para concluir con este punto, hay que aseverar que también se puede considerar como gran ramera política, y en la cual es muy bien confirmado por los textos bíblicos el que habrá una ramera política también. Va a haber una ramera política, la cual las mismas escrituras proféticas denotan ser la bestia política que salió de la mar, y que está en Revelación 13:1. ¿Okay? En esta nueva interpretación hermenéutica, esta gran ramera política presenta características narradas por San Juan el profeta de la bestia terrible que salió de la mar, de muchedumbres de pueblos, hermanos, y en la cual, como conformación del gran dragón, tenía en su apariencia física la cara de león, que ya yo les he explicado lo que es, cuerpo de leopardo, que se lo he explicado también, patas de osos, alas y picos de un gran águila. Ya todo eso yo se lo he explicado. ¿Okay? Cara de león, Inglaterra, cuerpo de leopardo, los árabes y los musulmanes todos juntitos, con los reyes de Oriente y ciertos países africanos, patas de oso, las repúblicas de la Unión Soviética y Gog y Magog, y las alas y picos de un gran águila, Estados Unidos de Norteamérica, como el sexto reinado grande que ya viene pasando para darle, que le está dando paso a ese séptimo reinado grande, que es el mercado común europeo, ¿okay? De la periferia de Europa. Esta nueva hermenéutica, y con esto voy a parar aquí, para entonces vamos a dejar esa sección aquí porque es bastante larguita, y vamos a continuar después la próxima con la tercera sección de ese tema 54. Dice, esta nueva hermenéutica entiende e interpreta que para la profecía del fin de los tiempos de los gentiles y la profecía de los 7 grandes montes a través de las edades encaja a perfección, o se alinea a perfección con los tipos de gobiernos que se han venido manifestando a través de las edades desde que Cristo ascendió, ¿verdad? De aquel entonces, que se han venido manifestando a través de las edades de nuestro tiempo gentil, hermano. Eso encaja a perfección esa profecía de los 7 montes. Esto es desde que Cristo ascendió a los cielos, ¿ok? Que fue el único digno, como yo repito, en abrir los sellos que se le habían sellado a Daniel. Estos forman parte de una de las 4 fuerzas, vientos y ángeles designados para el día de la hora específica de los juicios de Dios sobre su adúltera esposa Israel y su iglesia apóstata profesante. Van a venir juicios a través de los tiempos en cada uno de esos montes, juicios que Dios va a hacer en cada etapa de cada una de esas iglesias. Pero la de la Odisea le espera el juicio final, que es el juicio de las 7 copas de la ira postrera de Dios, ¿ok? Por haber apostatado de la fe de Dios y llevar un culto que no es el culto del Señor, ¿ok? Este tipo de ramera, tanto política como religiosa, se asentará en todo pueblo y nación, lengua, terrestre y tribu. ¿Estamos? Vamos a dejar la interpretación hasta aquí, y para la próxima retomamos entonces la sección 3 de este tema, que es bastante larguito, para entonces ya terminar con la tercera sección, o empezar la tercera sección y terminar con la tercera sección de este tema. Que Dios los bendiga, sigan llevando el protocolo, ¿verdad?, que nos han impuesto a través de toda la tierra en relación al coronavirus. Seguimos orando que Dios nos sigue protegiendo, porque no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. No vamos a pasar necesidad, no vamos a pasar nada, porque el Señor nos va a proteger, porque el Señor dice: y os libraré de la hora de la prueba. El Señor nos va a librar de aún lo que falta, lo terrible que falta por ocurrir en la tierra. Esto no es para meter miedo, esto es una realidad y se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. Pero la tierra también va hacia algo mejor, ¿ok? A pesar de que vienen unos juicios y Israel va a pasar por una gran angustia y la tierra va a pasar por un momento difícil, después de eso viene cosas grandes para la tierra. Viene una prosperidad bien grande, viene la sanidad de muchas enfermedades incurables, hasta el punto que ya casi, como dice la Biblia, van a erradicar la muerte de la tierra. Casi la van a erradicar, porque lo dice la palabra. Eso está escrito en las Escrituras, y va a volver la longevidad. Hasta que pues el Señor finalmente pues termine con ese proceso de milenio, como lo estipula la palabra, y venga el otro juicio final, que es el juicio ya del trono blanco, lo cual yo no quisiera que usted, si se va con el Señor y no se ha ido en arrepentimiento y no ha entregado su vida a Cristo, por eso le pido: entregue su vida a Cristo. Un llamado que le estoy haciendo, que no se ve usted, que entonces levante en la segunda resurrección, que es la de condenación, que es la resurrección de los que van para el trono del gran trono, del juicio del trono blanco.
en la cual ya allí no va a pasar salvación. Allí lo que se te va a hacer es acusar y tirarte al lago de fuego y azufre, donde va a ir Satanás con los demonios, con todos esos ángeles caídos y serafines y que se fueron con él y cayeron, y con los apóstatas que no quisieron mantenerse en la fe verdadera del Señor Jesús. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Seguimos en la paz de Cristo y estamos en victoria, hermano. Dios te bendice.